Hay un profeta, Miqueas, que él quería agradar a Dios, pero el Señor se le anticipa y le dice que Él no quiere más sacrificio ni grosura. Y el Señor le da las razones por las cuales no quiere más sacrificio. Entonces Él le pregunta: Señor, ¿y con qué yo me presentaré delante de ti? La respuesta es hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Ahora, mi pregunta es, en esta mañana, no te voy a retar a que tú digas con qué tú te presentarás delante del Señor, sino te voy a invitar. La Biblia tiene 66 libros y a eso le añadimos el testimonio, los testimonios y todo lo que se deriva de la vida de cada creyente y de cada hombre que Dios inspiró. Mi pregunta es: ¿qué palabra del Señor te gustaría recibir en esta mañana? ¿Qué quieren oír tus oídos que provenga de Dios en esta mañana? ¿Tú tienes necesidades? De alguna forma todos pasamos por situaciones y en algún momento pensamos: Señor, lo que yo necesito es un poco de paz. Lo que yo necesito es que tú me promuevas en un nuevo trabajo o empleo. Lo que yo necesito, Señor, es resolver mi problema con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi familia. Si cada quien puede tener una necesidad distinta, y habrá necesidades que posiblemente sean comunes en muchas personas. En esta mañana vamos a hablar acerca de nuestro presente y nuestro futuro puesto en la mano del Señor. Porque a veces nos enfocamos en el presente, en el mañana, pero no vivimos el hoy. Y lo que importa hoy y ahora es el hoy, porque el mañana es incierto. No sabemos del mañana, si realmente lo necesitaremos en nuestro calendario de vida. Pero hoy sí, el presente sí, ahora sí. Y voy a leer varios pasajes bíblicos, entre ellos empiezo con Proverbios 16, del 1 al 3. Proverbios 16, del 1 al 3, que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El versículo 3 es el versículo central de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. El versículo 3 es el énfasis, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí tengo varias definiciones de otras Biblias que hablan acerca de este pasaje. Pero sabemos que del hombre es hacer los planes en el corazón. Nosotros los seres humanos somos arquitectos haciendo planes. Y lo hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero del Señor es poner la respuesta a los planes de nosotros como
hijo de Dios. Hay un proverbio humano que dice: el hombre propone, pero Dios dispone. En Jeremías 10:23 el Señor dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Proverbio 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué hago énfasis en la forma como la Biblia establece esa relación, ese camino, esa voluntad que debe existir previamente en el hombre para que sus peticiones, sus oraciones o sus cargas sean puestas en el lugar correcto, en la presencia del Señor? Porque no podemos decir: bueno, yo vine y entregué mi carga. ¿A dónde tú la entregaste? Si el Señor nos habla en Miqueas que Él no quiere la grosura, que Él no quiere más sacrificio, ¿con qué forma tú entregaste? ¿Cómo tú entregaste tu carga en la presencia del Señor? ¿Cómo tú sientes que has sido despojado de todo peso que te asedia al hacer el acto de fe, de entregarle un problema, una situación que impera en tu vida y que tú sientas la libertad de que está libre por lo que tú hiciste en un acto de fe? Queremos hacer énfasis en algunos aspectos antes de definir totalmente de la forma que Dios quiere que nosotros entreguemos nuestros planes, nuestras voluntades, nuestras cargas, nuestras necesidades a Él, que son puntuales e importantes en la relación de nosotros con Dios. El hombre necesita cada día la comunión con Dios para andar y estar en la luz, en la palabra, en la voluntad de Dios. No es solamente un acto de fe, un domingo, un primer día del mes o del año en que nosotros nos consagramos para venir al altar y entregar nuestras cargas, nuestros compromisos, nuestras ambiciones, nuestras necesidades a Dios. Esto conlleva de una relación diaria. La comunión con Dios es diaria. Y no solamente diaria, la comunión es en todo tiempo, de manera permanente. Debemos tener ese sentir nosotros que todo lo que vamos a hacer y decisiones que vamos a tomar y pensamientos, aún sean pensamientos que involucre nuestro trabajo, nuestras labores cotidianas, nuestros estudios, nuestros proyectos de vida, todos nuestros pensamientos, dice la palabra, deben ser llevados cautivos a la presencia de Dios. Todos. Voy a leer en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué hago énfasis en esa parte? Porque está relacionada con el momento en que nosotros decidimos venir a la presencia de Dios y despojarnos de situaciones de carga, de problemas que luchamos nosotros a diario con ellos. Es una lucha antagónica entre el bien y el mal, entre el pensamiento positivo y negativo, entre indecisiones y el deseo de tomar una decisión, y no nos acabamos de convencer realmente cuál es la decisión correcta en determinado momento. Entonces, el instrumento, la vasija, tiene que estar limpia, tiene que estar consagrada, tiene que ser de Dios. Si vamos más allá de un acto de confesión de pecado o de arrepentimiento, porque estamos involucrando nuestra vida con algo que lo traemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en el tiempo de nuestra vida, aún como creyentes, venimos con esas situaciones, esas cargas aparentemente imposibles, y llega un momento de desesperación, que gritamos, que queremos soltar todo, que queremos abandonar el camino. Aún nuestra fe llega a un nivel de crear juicio y nosotros mismos dudar si realmente Dios existe o no existe. No estoy hablando de una situación tan simple, tan sencilla, que podemos nosotros determinarla con un sí o un no. Voy más profundo de ahí. Hay un ejercicio espiritual que tenemos que hacerlo diario cuando leemos la palabra y meditamos en el Señor. Estoy hablando diario, estoy hablando de lo cotidiano, estoy hablando de la comunión íntima con el Señor. Tenemos que sostener el espejo de la palabra de Dios y mirarnos en Él, y nos revelará cosas que no están bien y que no están a la altura de las normas de Dios. Cuando nos vemos en la palabra, cuando somos confrontados con la palabra con sinceridad. Hay cosas que no queremos oírlas nosotros, hay cosas que no queremos leerlas nosotros, hay cosas que no queremos que nadie nos la trate a nosotros porque nos duelen, porque es como una espada que penetra y rompe aún el latido del corazón. Mejor queremos oír cosas que sean halagüeñas, que sean bonitas, sin compromiso. Estoy hablando a hombres y mujeres comprometidas con el Señor, a hombres y mujeres que han aceptado recibir en este discipulado el carácter de Cristo, a hombres y mujeres que aspiran a decir un día: mas no vivo yo, sino quien vive en mí es Cristo Jesús. Estoy hablando a hombres y mujeres que están dispuestos a morir para que viva Cristo en ellos, que su vida sea total de Cristo. No estoy hablando a cristianos que muchas veces son como las olas del mar. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra, nos damos cuenta que no estamos caminando ni a la altura ni al nivel de vida y de relación que Dios nos está demandando a nosotros. Y es preocupante eso. Quizá podemos estar a la altura de los requisitos de diversas organizaciones humanas, los clubes, La Sirena, Jumbo, Codetel, etcétera, etcétera. O a la altura de lo que la iglesia, nuestros amigos, nuestros vecinos esperan de nosotros. Incluso nos consideran como personas buenas. Fulano sí es bueno.
el club rotario dice, pues fulano sí es bueno. Aún dentro de los ministerios de la iglesia dice, pero fulano sí es bueno. Y nosotros, esas alabanzas nos gustan. Por lo menos a mí me gusta escucharlas. Voy a ser sincero, me gusta. Ahora, que a Dios le agrade o no le agrade, eso es otra cosa. Mi pregunta es, cuando tú te miras en el espejo en la mañana, la persona que la palabra dice de ti refleja las alabanzas que los hombres te dan, que las instituciones te reconocen, la honra que tú recibes quizá por tu trabajo honesto, desinteresado, concuerdan con el mandamiento de la palabra de Dios al momento de tú meditar en la palabra de Dios y pensar lo que pensaría el Señor de acuerdo al texto o contexto en el cual tu vida está siendo involucrada y asociada en ese momento. Pero cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra de Dios, con un criterio objetivo e imparcial, entonces veremos que tenemos grandes necesidades espirituales y que hay ciertas manchas en nuestra vida que aún permanecen inherentes en nosotros. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones que a mí me favoreció el mantenerme en el camino del Señor hasta cierto grado de integridad y de fidelidad, porque en el principio yo entendí que a Dios yo no lo podía engañar. Y cuando trato de engañar a Dios, recibo, es como cuando uno choca con una pared de acero. Si lo engaño es a pura conciencia, no por ignorancia, porque el Espíritu Santo me revela en el momento cuál es mi pensamiento, cuál es mi situación, cuál será mi decisión. Aún me revela el resultado de lo que me puede pasar en caso de que le haga caso a lo que el enemigo quiere que yo haga. Yo soy pastor ahora, y el hecho de yo desear una mujer y tomarla me va a deteriorar de una forma tal que se perdió el pastorado, se perdió la cristiandad, se perdió el matrimonio, se perdió la confianza, se perdió el nombre que Dios me dio cuando le conocí. Y usted dirá, pero usted puede arrepentirse y volver. Sí, siempre Él me va a perdonar, pero los hombres nunca perdonan cuando un hombre, una mujer de Dios falla. Entonces yo no puedo ser tan frágil para decir, no, yo estoy en Santiago y yo pastoreo en Moca, lo voy a hacer en Santiago y no hay problema. Decía una hermana anoche de Estados Unidos en la campaña que allá en Estados Unidos Dios está bendiciendo la iglesia que ella es miembro. Entonces ella dijo, y aquí en Moca también me estoy dando cuenta que Dios está bendiciendo la iglesia de Moca. ¿Qué quiso ella decir? Que Dios está en Nueva York y Dios está en Moca. Ahora, cuando tú te escondes, que fue uno de los testimonios que habló uno de los pastores, y comete el pecado, quizás tu esposa o tu esposo o tus padres no lo ven, y tú te sientes hinchado, pero Dios todo lo ve, hermano. Todo lo ve.
el que tiene que verlo lo ve todo. Entonces no vale la pena. No vale la pena nosotros invalidar el sacrificio de Jesús por el deseo de la carne, por la vanagloria de la vida, por el orgullo del hombre. No vale la pena, hermano. Después que usted ha conocido al Señor, nosotros debemos procurar cada día morir más, hasta que haya una muerte total. Porque no vale la pena, hermano. Ni a un nuevo creyente le exhortamos que haga eso. Cuanto más a usted que tiene años en el Evangelio. Ven, que estar en un estado de orfandad por causa de vender la primogenitura no vale la pena, hermano. En 1 de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira por dónde voy. Para el día que tú vienes a entregar tus cargas al Señor, tú sepas en las condiciones que te encuentres. No solamente Dios es un Dios misericordioso, perdonador, compasivo. Sí, Dios lo es, realmente lo es. Pero hay características que acompañan el mandamiento de la palabra de Dios, que nosotros debemos ajustarnos a ella, para que lo que traigamos al Señor, sea una carga o una ofrenda, sea agradable a Dios. Porque no es a los hombres que estamos agradando, es a Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, a veces pensamos: esta le cae bien a fulano, porque entendemos que estamos perfectamente bien y que no tenemos nada que corregir. Proverbios 16:2 dice que Jehová pesa los espíritus. Dios examina al hombre su corazón. Su palabra es un espejo, hermano. El mensaje puede estar muy divorciado de mi expectativa cuando yo vengo a la iglesia, pero primero yo debo considerar la palabra de Dios, y algún aspecto de mi vida toca el mensaje para yo asignárselo a otra persona. Primero yo trato de quitarme la viga que está en mi ojo antes de quitarle la paja al ojo ajeno, hermano. De eso se trata lo que dice este pasaje. Volviendo al Proverbio 16:3. Que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta palabra que encontramos aquí, encomienda, es una palabra muy interesante. La podríamos considerar como entregar. Tú encomiendas, tú entregas, como entregar. Podemos entregar todos nuestros asuntos al Señor y Él se hará cargo de ellos, incluyendo nuestros pecados, las cargas de la vida, problemas, enfermedades, conflictos, necesidades. Entonces, por medio de la fe, Él nos justificará y así podremos lograr la paz con Dios y nuestros semejantes. Es un acto de fe lo que va a definir el estatus de nosotros. Porque no consiste en agradar. Yo puedo recibir el aplauso de ustedes, yo puedo recibir la aprobación de ustedes. Y es importante que ustedes estén aprobando en la forma en que estamos enseñando las Escrituras. Pero mi primer encuentro es con Dios. La aprobación debe venir del Señor, la gracia debe venir del Señor. La aceptación debe venir del Señor, hermano. Porque como no hemos visto a Dios, es por fe que lo agradamos, es por fe que le buscamos, es por fe que nosotros
vamos a recibir su aceptación, su apoyo, su comunión, el que nosotros nos sintamos libres, sin el peso que nos condena, nos asedia, nos acecha. Es de Dios que debemos recibir la aprobación, y esa aprobación nosotros la canalizamos a través de Jesucristo, que es el que se presenta delante de Dios y habla por nosotros, y le dice al Padre lo que tiene que decirle con respecto a nuestra condición de pecado o de necesidad que por el momento nosotros estamos pasando. No podemos ignorar la fe, no podemos ignorar a Jesucristo. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, hermano. No podemos hacerlo por la ayuda del amigo, del hermano, del pastor, no. Ellos pueden orientarnos en cierta medida, ellos pueden ayudarnos en un trazo del camino, pero nuestra decisión debe convencer primero, o ser convencida primero por el Espíritu Santo, para que por medio de Él, entonces Jesucristo pueda llevarla al Padre y ser aceptada por el Padre y ser justificado por medio de la fe, dice la Escritura. Entonces tendremos paz para con Dios y para con nuestro semejante hermano. Es decir, que el asunto no es tan simple. No es tan simple venir y hacer una oración y decir: Señor, te entrego ese problema. El que pide perdón por un pecado debe arrepentirse del pecado y debe apartarse del pecado. No es venir aquí y pedir perdón y salir ahorita y seguir cometiendo los pecados. Al nosotros entregar nuestra carga al Señor y pedir la ayuda del Señor en oración y por medio de la fe, debemos considerar algo, hermano. Y lo vamos a leer en el libro de primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se da cuenta que debe haber un ajuste, una forma, una manera establecida para nosotros hacer nuestras peticiones, de nuestros planes. Tú puedes tener pensamientos de bien, tú puedes tener planes de bien, tú puedes considerar todo lo que tú quieras considerar como justo, como bueno, pero todo eso debe caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. El Salmo 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y termino con Proverbios 16:3, según la Nueva Traducción Viviente. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo no estoy hablando de un Dios que está lejos. No estoy hablando de un Dios que es un dictador. No estoy hablando de un Dios que no está al alcance de nosotros. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando del Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual o al cual nosotros encomendamos nuestras almas, del que se deriva el perfecto amor,
que echa fuera todo temor, del que en su voluntad está en que todo hombre se arrepienta de sus pecados y sea salvo, del que decidió que el que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo y heredará la vida eterna. Es de ese que yo estoy hablando. Lo que pasa es que muchas veces nos amparamos en los dichos que decimos en los pasillos, en las plazas, en las calles, acerca de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que Jesucristo es el Padre de la disciplina, de las normas, de las reglas, de los estatutos, de los mandamientos. Lo que pasa es que nada más leemos Dios es amor, pero no leemos que es fuego consumidor. Y las Escrituras, la que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos en toda justicia de Dios, ella provee todo lo que nosotros necesitamos, incluyendo la disciplina y la corrección y la amonestación. La iglesia contemporánea hace más énfasis en la mano bondadosa de Dios que en la cruz. Porque cuando recibimos el favor de Dios, sentimos a un Dios vivo. Y a través de ese favor, nosotros vemos la silueta de Él. Pero eso no es real. Dios es espíritu. Y lo que le buscamos y queremos adorarlo en espíritu, tenemos que hacerlo, hermano. La iglesia necesita este mensaje y necesita de hombres y mujeres comprometidas en este tiempo.